1 de la tarde y como ya habíamos conversado, hoy nos acompaña pues un invitado de interés y vamos a conversar, sabemos que de un tema que a la gente le atañe y sobre todo cuando recientemente se aprobara la ley 6023 y la gente decía, ¿y con qué se come esto? ¿Con qué realmente? ¿Para qué hay que funcionar o colocar otra institución para manejar la investigación y los bienes incautados por algún delito en República Dominicana? Y para esto, pues nos visita el director ejecutivo de Incavide, que es ahora el Instituto de Custodia y Administración de Bienes Incautados, decomisados y en extinción de dominio. Con nosotros, el director ejecutivo de Incavide, Manuel Oviedo. Diga eso usted. Muy buenas tardes, encantado de estar por aquí en el Gobierno de la Tarde. Me siento muy bien de poder compartir estas informaciones referentes a la institución con ustedes y con el pueblo dominicano. Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, decomisados y en extinción de dominio. El único que se lo sabe de Incavide. ¿Cómo nosotros podemos, para que la gente entienda qué es eso? ¿Tú le puedes explicar? Bueno, sí, fíjese, a raíz del año 2002, con la ley de creación de lavado de activos, pues se creó una oficina que estaba encargada de custodiar los bienes incautados, productos del lavado de activos. Eso fue la ley 72-02. A través del tiempo, en el año 2013, a raíz de la creación de ley orgánica del Ministerio Público, se creó también otra institución paralela dentro de lo que era el Ministerio Público con esta finalidad. Y entonces, en el año 2020, a raíz de la asunción del presidente Luis Abinader y producto de lo que es las reformas institucionales que se han llevado a cabo, pues se decidió crear una ley de administración de bienes que no existía en República Dominicana, como una ley marco para todo lo que tiene que ver con bienes incautados, producto de delitos, crímenes. Y por supuesto ahora la nueva figura de la ley de extinción de dominio que en el año 2022 fue aprobada y que entró en vigencia en julio de este año. O sea, esa es una institución que ya se formó y que ustedes tienen un inventario de bienes incautados y todas esas cosas que tú dijiste. En el año 2002 se creó la OCABIT, que era una oficina de custodia y administración de bienes. Entonces ahora en el 2023, con la ley 60-23, se transforma OCABIT en un instituto, en un ente. ¿Y qué tienen ustedes ahí? Perdón. No, está bien. Ustedes ahí mismo, que eso dice Fernando, ¿pertenecían a Procuraduría como oficina? No, señora. Nosotros estábamos como un órgano del Estado Dominicano, de acuerdo a la ley de función pública y orgánica de la administración pública. Estábamos adscritos al Ministerio Administrativo de la Presidencia. La diferencia que hay ahora, por ejemplo, porque sí, los bienes incautados, lo que yo veo es que se llevaban a la gente presa, cumplían condena ya, y cuando venían le entregaban todo. Miren todas sus cosas aquí que se las guardamos. Ahora eso no pasa, esa es la diferencia que hay, o una de las diferencias. Resulta que con la ley de extinción de dominio se permite que ahora usted pueda perseguir el bien sin necesidad de que exista un caso penal abierto contra la persona. Me explico, como usted dice, nosotros en República Dominicana conocemos casos de personas que han sido extraditadas porque habían traficado drogas o lavado activos en los Estados Unidos de Norteamérica, cumplían una condena en Estados Unidos, volvían a República Dominicana, se quedaban con los bienes y, como quien dice, el producto de lo que era su actividad delincuencial, ellos se quedaban disfrutándolo. Ahora con la ley de extinción de dominio, ¿qué se ha hecho? No, un momento. Usted tiene que justificar que esos bienes que usted produjo fueron de actividades lícitas, lo que va a permitir que usted también pueda perseguir lo que es el producto de esas actividades ilícitas que vienen siendo esos bienes. Generalmente, ¿para qué la gente delinque cuando no es una persona que es un enfermo? Es para acumular fortuna, para acumular dinero. No es para otra cosa. Pero Manuel, Fausto, Manuel, sí, saber qué cantidad de bienes incautados están en manos de ustedes y cuál es el proceso, porque hay que decir que la ley nueva permite, aún no haya una condena definitiva, ustedes poder vender esos bienes y cuál sería el mecanismo para repartirlo dentro de instituciones del Estado. Mire qué interesante su pregunta. Ahora en los medios de comunicación se había diseminado de que nosotros podíamos como institución vender bienes antes de que exista una condena.
Pero ¿qué tipos de bienes permite la ley que se puedan vender? Se hablan de bienes que son semovientes, es decir, animales. Se habla de bienes que pueden ser perecederos, como pueden ser alimentos, como pueden ser frutos. Se hablan de bienes que pueden perder valor por el paso del tiempo. Y usted me dirá, bueno, pero quizás yo podría tener un bien que puede ser un vehículo, que sea un auto de colección, que perteneció a X persona y tiene un valor sentimental e histórico. Bueno, ese tipo de bien, pues con el imputado, usted dirá, se llega a una negociación y no se vende. Sin embargo, hay otro bien que puede ser de uso común, que puede ser reemplazable, que puede ser un carro del 2023, pero en un proceso penal que se puede llevar 4, 5, 6 años, ese carro en el 2027 no va a tener el mismo valor que tiene hoy en el 2023. Entonces, ¿qué permite la ley? Como es un bien despreciable que cada año pierde un 20% más o menos de su valor un vehículo de motor, se dice, ¿usted imputado está de acuerdo en que nosotros los vendamos ahora? Sí. Bueno, el producto de esa venta, esa suma de dinero se coloca en una cuenta del banco comercial, ya sea del Estado u otro banco. Los intereses que gane esa cuenta se quedan a favor de esa persona. Cuando llegue ya el final del proceso, si la persona se descarga, se le devuelve el dinero con sus intereses, y si se ordena el decomiso o la extinción de dominio, entonces pasa la propiedad al Estado dominicano. Ahora, ese producto que usted me decía, bueno, ya entonces el Estado lo decomisan o declaran el dominio extinto. ¿Dónde va ese dinero? Bueno, se crea mediante esta ley un fondo que se llama el FEBIDE. Es un fondo especial de bienes extinguidos y decomisados. ¿Qué se hace con ese fondo? Lo que no se hacía en el pasado, cuando no existía ley de administración. ¿Y cuál era? Bueno, un condominio que ese inmueble tenía deuda por mantenimiento, no se le pagaba esa deuda por mantenimiento y eso quedaba en una nebulosa y entonces comenzaban unos procesos y unos problemas de cobro. Hoy el fondo dice no, si se extingue o se decomisa ese bien, ese dinero, lo primero es que hay que pagarle al condominio. Lo segundo, a las víctimas. Es decir, si una población vulnerable es la que recibe el tipo de crimen, de daño por el crimen o el delito, esas víctimas deben ser reparadas. Un ejemplo, que pueda haber trata de personas. Esas personas que han sido víctimas de eso, pues podrían recibir una cantidad de dinero para poder entonces... Externalidades, eso dentro del derecho económico. Externalidades. Sí, entonces, por ejemplo, vemos también que si usted se va a también lo que eran los derechos de los terceros, que eran aquellos que tenían créditos privilegiados anteriormente, cuando se declaraba la extinción del dominio, aunque en materia de derechos se habla que el crédito persigue en materia de inmuebles el bien, sin embargo, cuando se extinguía, entonces se quedaba en una especie de limbo jurídico y se iba siempre a una especie de litis si el crédito era válido o no, porque el deudor era una persona anterior y etcétera. Hoy en día te dice la ley, no, tú primero extingue el crédito que está sobre el bien y después va. Y entonces un mínimo, puede ser más, puede ser menos, de un 10% se le da a la institución y lo otro el Estado dominicano puede utilizarlo. ¿Para qué? Para construir, si entiende, hospitales, carreteras, escuelas, para programas de prevención de drogas, para programas de alfabetización. Los programas que el Estado entienda y el gobierno ejecutivo que en ese momento puedan utilizarse los fondos de manera más efectiva. No cabe duda, buenas tardes. Fausto, ¿cuántos bienes hay incautados? Y perdón, porque eso quedó dentro de la pregunta. ¿Cuántos bienes tiene esa institución que han sido incautados y están retenidos? Para saber, porque eso quiere decir que bajo la custodia de esta institución son muchos los bienes. Bienes decomisados en la actualidad que son propiedad del Estado, existen más de 300 inmuebles y vehículos de motor, existen más de 500 vehículos de motor que son propiedad del Estado dominicano que han sido decomisados. Incautados, que todavía no tienen sentencia. ¿Qué hacen con hay miles? Fausto está ahí con esos pendiente. Decomisados, profesor. Ahora, fíjese, don Fernando, la ley manda a que en un plazo de 6 meses, mínimo 2 veces al año, tengan que hacerse subastas obligatorias con esos bienes. En los próximos 6 meses, quiere decir que para febrero de este año, del año 2024 mínimo, nosotros tenemos que hacer, en febrero, estamos hablando de abril del año que viene, obligatoriamente la primera subasta de los bienes decomisados e incautados. Podemos hacerlo antes. Ya no se entregan a las instituciones como antes, a la policía, a un teniente fulano, capitán, al amante del general. Fíjese algo, qué bueno que usted toque ese tema, que eso pasaba mucho con la ley.
normal. Esta ley Un amigo de Juan sanciona tenía con 15. penas de 2 a 5 años las personas que utilicen para su aprovechamiento bienes incautados o decomisados en su favor. Esta ley solamente autoriza que el consejo que se crea de 5 miembros sea el que pueda un bien poderlo imputar, o sea, prestar a una institución pública, instituciones, no personas físicas. Conversamos con el director ejecutivo de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados y en extinción de dominio, Manuel Oviedo. Estamos en la página de ocavi.gov.do. Sí. Vemos que usted maneja muy bien porque es especialista en arbitraje internacional y derecho comercial. Por eso Fausto le hacía la pregunta. Y en ese sentido, ¿cómo se devuelven los bienes incautados? Y si esto que preguntaba Juan, ¿cuántos bienes ya han incautado? ¿Se hacen a través de las redadas que que realiza el Ministerio Público o los allanamientos? El Ministerio Público, luego que obtiene la orden que dictan los jueces de la instrucción, son quienes están encargados de Quizás hacer. estoy confundida, pero Son los encargados de hacer las incautaciones. Nosotros únicamente somos Los guardianes y administradores de los mismos. Nosotros como buenos padres de familia tenemos que conservarlo en buen estado para que no pierdan su valor. ¿Y cómo se valida lo que ellos incautan y lo que ustedes reciben para saber que es lo mismo que se está incautando y lo que ustedes están administrando, si es la misma cantidad, no menor o mayor? Para eso existen lo que son los procesos, las políticas de traspaso. Nosotros tenemos manuales de funcionamiento que inmediatamente solamente validamos lo que recibimos. Yo recibo únicamente lo que me entregan. Ya no soy responsable luego de como institución de cualquier cosa que a nosotros no se nos ponga en nuestra guarda. Pero generalmente, como se trabaja de la mano y se va a trabajar de la mano entre el Ministerio Público y nosotros, eso nosotros entendemos que va a ser un proceso diáfano, claro, transparente. Y lo mejor de todo, que nosotros a partir de la implementación de la ley, como estamos haciendo los cambios, ustedes como ciudadanos y cualquier persona de cualquier parte del mundo va a poder acceder y ver qué cantidad de bienes hay, qué tipo de bienes hay. Lo único que hay informaciones que no van a ser publicadas porque son información de seguridad pública, claro. Pero en sentido general usted va a poder ver que hay X cantidad de casas, solares, carros, apartamentos, etcétera. Bien, buenas tardes. Mira, indiscutiblemente que esta es una ley que le da en la columna vertebral al crimen organizado. Porque, como bien decía Ali Isis, se percibía que en la población, o se percibe en la población, que la persona obtiene una gran cantidad de bienes, producto de cuestiones ilícitas, y luego regresa al país, en el caso de los extraditados, regresa al país a disfrutar de esos bienes que fueron obtenidos de manera ilícita. Entonces esta ley viene a regular ese tipo de situación. Pero me ha llamado la atención algo que usted ha dicho, y es el tema de, o sea, esta ley podría extenderse a cualquier persona que el rumor público indique que tiene una cantidad de bienes y que no puede justificarlo. Por ejemplo. No, para nada, porque esto es una ley de administración. Nosotros no tenemos que ver nada con persecución de crimen o delito. Eso no, eso escapa de nosotros. Nosotros lo que somos es administradores. Nosotros de lo que nos entregan. ¿Y dónde se guardan esas cosas? Bueno, eso se guardan en almacenes, se guardan en bóvedas, en warehouses, depende. ¿Tienen relojes costosos ustedes? ¿Relojes? Todavía no nos han entregado joyas, pero hay de todo. ¿Qué más? ¿Qué es lo que más y quiero ahí? ¿Qué es lo yo que sé más que Fausto ha preguntado, pero yo interpreté bienes raíces y vehículos. Es lo que yo más interpreté en la locución. Hay joyas. ¿Tienen algún yate? Yate ahora mismo sí hay de procesos que están vigentes, pero que no tienen sentencia. Hay aviones también que están decomisados a favor del Estado. ¿Avioneta o aviones? Aviones, por ejemplo, hay un Falcon. Un colibrí. Un avión Falcon. Que fue a unos franceses por un tema de droga en Punta Cana. Ahora, una pregunta. Usted hablaba ahorita, Manuel. También. Sí, es un avión. También. Manuel, ahorita usted hablaba de que esos bienes que pueden dañarse se subastan y se pueden vender. En este caso, con ese avión Falcon, que es un avión que necesita mantenimiento, licencia, ese tipo de cosas,
¿qué ustedes piensan hacer o qué van a hacer? Porque es un tema interesante, es un avión. Por ejemplo, en el caso de ese avión, que ya es propiedad del Estado Dominicano, se va a hacer una evaluación técnica a ver si es aeronavegable o no, porque como usted comprenderá, ya el tiempo que eso tiene ahí almacenado, ni siquiera la bitácora de vuelo pienso que debe estar ahí. ¿Cuántos años tiene? Wow, eso tiene que tener algunos 7 años más o menos. No, ese ya pasé un restaurancito. ¿Eso fue en Punta Cana o La Romana, creo? Punta Cana fue. Punta Cana. En un caso de tráfico de drogas. De unos canadienses. Ustedes recuerdan unos pilotos que hubo uno con un escape de aquí, en que ese caso. Después se fueron para Francia y ya tuvieron preso también. Exactamente. Que después lo condenaron aquí y lo transfirieron a Francia a cumplir la condena. Ese Falcon está aquí y fue decomisado. Fausto, tú tenías... me quedé con la duda. Para hacer todo este tipo de situaciones tiene que existir ya una orden judicial. Obviamente que para incautar, sí. Claro. Tiene que existir una autorización del juez de la instrucción. Claro. Sin autorización del juez de la instrucción no se puede proceder. Hasta que termine el debido proceso. Hasta que termine el proceso. Y una vez entonces el juez ordena, se incauta. Exactamente. Dependiendo de la condena, de lo que pase. Y ahí entonces se nos entrega a nosotros para la administración y el cuidado de los ¿Cuántos millones de pesos tienen ustedes ya conservados en ese sentido? ¿Hay? ¿Unos cuantos? Hay cientos de millones. Cientos de millones. Pero en propiedades. No, efectivo lágrima, no líquido. No, en efectivo no en lágrimas. O sea, lo que se incauta efectivo no se lo dan a ustedes. Eso, lo decomisado, lo que había por la anterior ley, que era la que estaba vigente, se hizo la repartición del lugar. Antes de la ley tuya. Antes de esta ley nueva, sí. No, pero de la 6023. Antes de la 6023, que fue promulgada el 27 de octubre de este año. 27 de octubre, o sea, una institución muy nueva, todavía se está conformando. No, porque era oficina. Manuel, y ahora es instituto. Es posible que con esta nueva ley, por ejemplo, se den situaciones como, por ejemplo, que se le asignen de un bien de eso incautado a cualquier funcionario, se le asigne un vehículo, se le asigne un apartamento. No, porque lo primero que la ley manda es que no es a persona física, puede ser en instituciones. Si un órgano, un ente del Estado Dominicano, un órgano constitucional necesita cualquier tipo de bien que esté bajo custodia de administración, el consejo de la institución estudia la viabilidad, la necesidad, y en caso de ser positivo, pues entonces se le puede otorgar el uso en comodato a esa institución. Pero antes de la entrada, se podía hacer. Antes de la entrada de la ley era algo subjetivo de la administración del lugar, obviamente. Bajo la administración nuestra no se le entregó a ningún funcionario, ni institución, ni amigo, ni nada, ni tengo familia viviendo en apartamentos, ni vivo yo en un apartamento, ni nadie de los empleados nuestros vive en apartamentos, ni usa bienes de allá. Una cosa. Nosotros eso lo teníamos antes de la ley totalmente prohibido por un tema de manejo ético. No, pero te lo planteo para marcar diferencia antes de la ley y después de la ley. O sea, antes de la ley cualquier persona podría adquirir un apartamento, qué sé yo, a un precio módico, etcétera. Ahora, después de la ley, no puede hacer. Lo puede hacer en una pública subasta. Una subasta. Que abierto, donde participa todo el mundo. Porque ahora hay mayor rigurosidad. Exactamente. Okay. Y además el método de venta ya establecido por ley. Antes era una decisión administrativa que podía tomar simplemente el órgano. Una cosa, agarraron a Fausto. No, pero a Fausto no. A Fausto no. No, mira, yo tengo algo. Por ejemplo, Juan y Pedro son los nombres de ejemplo. César Peralta cumple su condena y regresa aquí y dice, de todo lo que a mí me quitaron, la liquidación de todo eso, yo quiero saber qué pasó y yo quiero saber con qué me quedo yo y con qué se quedaría el Estado. ¿Cómo se hace ese proceso? Es que lo pierde por la ley de extinción de dominio. En caso, si un ciudadano le declaran en extinción de dominio un bien, entonces ese ciudadano pierde cualquier derecho sobre el mismo, no tiene que reclamar nada. Es que ahora cualquier ciudadano puede pedir en transparencia, en información pública por la ley de transparencia, que le puedan dar una información de qué hicieron con tal caso, tales bienes, se vendieron, sí, no. Pues yo se lo digo, porque por ejemplo Quirino Ernesto Paulino ha dicho en varias ocasiones en los medios que él dejó muchas cosas aquí y él hubiese querido saber dónde están las cosas que a él se supone que les hubiese tocado. Ahí entran dos elementos. En ese caso yo le podría decir que el Estado Dominicano firmó un acuerdo, ese ciudadano y sus abogados, con el Estado Dominicano, con la Fiscalía del Distrito Nacional,
donde a él se le decomisaron una serie de bienes Y se le entregaron otros. y otros fueron dejados a algunos familiares, y él sabe muy bien cuáles fueron decomisados. Pero él no porque está conforme, licenciado Vidio. Bueno, es Nada. que Y hay tenemos una, que irnos a la pausa. hay una decisión de un tribunal con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Nada que hacer. No, y también Quizá yo no estoy de acuerdo que las Águilas tengan en último lugar, pero esa es la realidad. Y juegan hoy, por Yo sí cierto. estoy de acuerdo. Y hay que darle palo hoy. Atención al Licey. Vámonos, Frank.